Pagas el mínimo cada mes. Crees que vas bien, que estás controlando tus gastos. Y hasta te sientes responsable porque no dejaste de pagar. Pero cada quincena el saldo sigue ahí, pegado como chicle en el zapato. Y lo peor, compa, es que cada vez debes más, aunque sigas pagando. Te preguntas qué está pasando, te sientes mal, piensas que no sabes manejar tu dinero, que te falta disciplina, que necesitas ganar más. Mentira, el problema no eres tú. El problema es que te vendieron la tarjeta de crédito como si fuera tu mejor aliada, cuando en realidad es un negocio diseñado para que pagues y pagues y pagues. Pagar y deber. Pagar y deber. Pagar y deber. Mientras tanto, existe una verdad que el banco no quiere que sepas, y en los próximos minutos te voy a mostrar exactamente cómo funciona este juego y cómo dejarte de sentir como un cajero automático del banco. No es magia, no es suerte, es información, es estrategia. Y si prestas atención, nunca más vas a ver tu plástico con los mismos ojos. Piensa conmigo, cuando sacaste tu tarjeta, ¿qué te dijeron? Que era para emergencias, que te daba flexibilidad, que te ayudaba a construir historial crediticio. Todo suena bonito, ¿verdad? Pero nadie te explicó que ese plástico tiene un costo brutal escondido. Se llama tasa de interés, y en México puede llegar hasta el 70, 80, hasta 90% anual, compa. 90%. Eso significa que si debes 1,000 pesos y solo pagas el mínimo, al año puedes terminar debiendo casi el doble. No es exageración. Es matemática pura. El banco te cobra interés sobre interés, y mientras tú crees que estás pagando, en realidad solo estás alimentando esa bola de nieve que crece y crece. ¿Quieres un ejemplo real? Imagina que te compraste una tele de 10,000 pesos con la tarjeta. Piensas, órale, la pago en mensualidades chiquitas y listo. Pero si solo pagas el mínimo cada mes, con una tasa promedio del 50% anual, vas a terminar pagando más de 20,000 pesos por esa tele. Sí, compa, el doble. Compraste una tele y pagaste 2. Y lo peor es que te va a tomar años terminar de pagarla si sigues con el mínimo. Años. Mientras tanto, esa tele ya ni sirve. Ya te compraste otra, y todavía estás pagando la primera. Así funciona el juego, y aquí está el truco más sucio de todos. El banco te pone el pago mínimo bien bajito, como 300 pesos de 10,000 que debes. Te sientes aliviado, piensas que es poco, que lo puedes manejar, pero de esos 300 pesos, 250 se van a puros intereses y comisiones. Solo 50 pesos, o a veces menos, se van al saldo real que debes. Es como si estuvieras llenando una cubeta con agua, pero tiene un agujero enorme abajo. Le echas y le echas, pero nunca se llena. Así es el pago mínimo, compa. Es un espejismo. Te hace sentir que estás cumpliendo, pero en realidad solo estás dando vueltas en el mismo lugar. Y hay más. Muchos usan la tarjeta para todo. Para los tacos del martes, para el Uber del viernes, para la recarga del celular. Compras chiquitas que suman y suman. Y como no ves el dinero salir de tu cartera, no duele. Es invisible. Pero al final del mes llega el estado de cuenta y dices, no manches, ¿cómo gasté tanto? Pues así, compa, de poquito en poquito, porque la tarjeta no se siente como dinero real hasta que te llega la factura. Es como comer botana en una fiesta, una y otra, y cuando volteas ya te acabaste toda la bolsa sin darte cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Llegas al límite de la tarjeta, no puedes seguir comprando. Y el banco te ofrece aumentar tu línea de crédito. Te manda un mensaje todo bonito. Felicidades. Ahora tienes 20,000 pesos disponibles en lugar de 10. Y tú piensas, qué amables, me están ayudando. No, compa, te están poniendo más soga para que sigas en el hoyo. Más crédito significa más tentación, más gasto y sobre todo más intereses para ellos. El banco no es tu amigo. El banco es un negocio. Y su negocio es que tú sigas debiendo. Ahora viene lo bueno. ¿Cómo le haces para que la tarjeta no te coma vivo? Porque mira, no estoy diciendo que las tarjetas sean puro mal. Si las usas bien, pueden ser útiles. Pero la clave está en eso, en usarlas bien, no en dejar que ellas te usen a ti. Y aquí te voy a dar la estrategia clarita, sin rodeos, para que nunca más el banco se ría de ti mientras cuenta tus intereses. Primero, regla de oro, compa. Si no puedes pagar el total al final del mes, no lo compres con la tarjeta. Así de simple. La tarjeta no es dinero extra, es un préstamo que tienes que devolver. Y si no lo devuelves completo, te va a salir carísimo. Entonces, antes de sacar el plástico,
Pregúntate, ¿tengo el dinero para pagar esto cuando llegue el corte? Si la respuesta es no, guarda la tarjeta y usa efectivo o tu débito. Punto. No hay vuelta de hoja. Esta sola regla te puede ahorrar miles de pesos al año. Segundo, olvídate del pago mínimo. Esa cosa no existe en tu mente. El pago mínimo es una trampa dulce que el banco te pone para que caigas feliz. Siempre, siempre, siempre paga el total. Si por alguna razón caíste en la tentación y compraste algo que no podías pagar completo, entonces págalo lo más rápido posible. No en 2 años, no en 1 año, en 2 o 3 meses máximo. Entre más rápido te quites esa deuda, menos intereses vas a pagar. Es como quitarte una piedra del zapato. Sí, duele un poco hacer el esfuerzo, pero después caminas ligero y feliz. Tercero, y esto es clave, usa la tarjeta solo para cosas que ya ibas a comprar de todos modos. No para caprichos, no para antojos, no para impresionar a nadie. Si ya tenías planeado comprar despensa, gasolina o pagar tu Netflix, usa la tarjeta y junta puntos o cashback si tu tarjeta ofrece eso. Pero después, cuando llegue el corte, pagas todo. Así la tarjeta trabaja para ti, no tú para ella. Es como tener un caballo, compa. Si lo montas bien, te lleva rápido, pero si te descuidas, te tira y se va solo. Cuarto, revisa tu estado de cuenta cada mes. Sí, lo sé, da hueva, pero es tu dinero, carnal. No puedes andar por la vida sin saber a dónde se va tu lana. Checa cada cargo. Asegúrate de que todo sea tuyo. A veces hay cargos que ni reconoces, comisiones raras o hasta fraudes, y si no checas, el banco no te va a avisar, te va a seguir cobrando feliz. Entonces, una vez al mes, en tu día libre, con tu café, abres tu app o tu correo y revisas todo. Te va a tomar 10 minutos y te puede ahorrar un dolor de cabeza enorme. Quinto, y esto es para los que ya están atorados con deudas. Si debes en varias tarjetas, enfócate en pagar primero la que tiene la tasa de interés más alta. Esa es la que más te está chupando dinero. Sigue pagando el mínimo en las demás para no caer en mora, pero aviéntale todo el dinero extra que puedas a la tarjeta más cara. Cuando la termines, vas por la que sigue. Es como apagar un incendio, compa. No puedes echar agua a todos los fuegos a la vez. Primero apagas el más grande y después los demás. Y sexto, si de plano ya te ahogaste, si debes tanto que no ves salida, habla con el banco. En serio, muchos bancos tienen programas de reestructura o quitas. No te van a decir que existen, pero si llegas y dices, oye, no puedo pagar, estoy en problemas, a veces te ofrecen un plan, te congelan los intereses, te bajan la deuda o te dan más tiempo. No es seguro, pero es mejor intentar que quedarte callado y que la deuda crezca como espuma. El banco prefiere recuperar algo a que no le pagues nada. Si este video te está aclarando la mente y el bolsillo, dale a suscribirte, compa, que aquí el dinero se entiende clarito. Ahora, hablemos de lo que nadie te dice, pero todos deberíamos saber. La tarjeta de crédito no es mala por sí sola, pero es como un cuchillo. En las manos correctas corta el pan. En las manos equivocadas te puedes cortar tú. Y en México, compa, nos han enseñado a usar ese cuchillo sin manual, sin cuidado, y por eso muchos terminan sangrando dinero. Pero ya no más, ya sabes el juego. Ya conoces las trampas, y ahora te voy a dar la mentalidad que necesitas para nunca más caer. La primera verdad es que la tarjeta no te hace rico. Tener una tarjeta oro, platino o la que sea, no significa que tengas más dinero. Significa que el banco confía en que vas a pagar. Pero si usas ese crédito como si fuera tuyo, te vas a hundir. El crédito es prestado, compa, no es tuyo. Entonces, si quieres usar la tarjeta, úsala como herramienta, no como solución, para pagar cosas que ya planeaste, que ya sabes que puedes cubrir y que te dan algún beneficio como puntos o meses sin intereses reales. Hablando de meses sin intereses, ojo con eso. A veces las tiendas te dicen, llévate esto a 12 meses sin intereses. Suena bien, ¿no? Pero si no tienes cuidado, terminas comprando más de lo que necesitas solo porque está en promoción. Y luego tienes 5 pagos chiquitos cada mes de diferentes compras. Y cuando sumas todo, te das cuenta de que estás pagando un montón. Los meses sin intereses están bien si los usas para cosas necesarias y si estás seguro de que vas a poder pagar cada mes sin problema. Pero no es pretexto para comprar todo lo que se te antoje. Otra cosa importante, compa. No saques más tarjetas pensando que así vas a tener más dinero. Tener 5 tarjetas no te hace más rico. Te hace más vulnerable. Más tarjetas significan más tentación, más cargos anuales,
más cosas que controlar. Si no puedes manejar una sola tarjeta bien, imagínate 5. Es como tener 5 trabajos al mismo tiempo. Te vas a estresar, te vas a perder y vas a terminar pagando puros intereses por todos lados. Mejor ten una o 2 máximo, las que realmente uses y controles bien. Y aquí va algo que pocos hacen pero que cambia todo. Automatiza tu pago total. Si tu banco te lo permite, configura que cada mes se pague automáticamente el total de tu tarjeta desde tu cuenta de débito. Así nunca te vas a olvidar, nunca vas a pagar tarde y nunca vas a caer en la trampa del pago mínimo. Claro, esto solo funciona si tienes el dinero en tu cuenta, así que regresamos a la regla de oro. Solo gasta lo que puedes pagar, pero si ya tienes esa disciplina, automatizar es como poner tu dinero en piloto automático. Se cuida solo. Y por último, compa, cambia tu relación con el dinero. La tarjeta de crédito te tienta porque vivimos en una cultura de quiero todo ya, todo rápido, todo fácil. Pero la verdad es que nada bueno es fácil. Si quieres algo, ahorra para comprarlo. Sí, va a tomar tiempo, pero cuando lo compres, va a ser tuyo, no del banco. Y te va a saber mucho mejor porque te lo ganaste con tu esfuerzo, no con deuda. Esa sensación, compa, esa paz de saber que no le debes a nadie, no tiene precio. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir dejando que tu tarjeta te controle? ¿Que el banco se lleve tu dinero en intereses mientras tú trabajas como burro para pagar cosas que ni recuerdas haber comprado? ¿O vas a tomar el control? ¿Vas a usar tu tarjeta con inteligencia y vas a hacer que tu dinero trabaje para ti en lugar de tú trabajar para el banco? Tú decides, compa. Pero ya sabes la verdad. Ya no puedes decir que no sabías. Ahora la responsabilidad es tuya. Si aplicaste aunque sea una de estas estrategias, cuéntame en los comentarios qué tema financiero te confunde más. Y lo aclaramos juntos con humor y tacos. Suscríbete para que no se te escape ni un peso. Porque aquí en Dinero Clarito, las finanzas no son complicadas, solo te las habían explicado mal. Y nosotros estamos aquí para aclarártelas, sin rodeos, sin términos raros, solo la verdad clarita para que tu dinero rinda más.